Muy bien, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Se le escucha, doctora. Ya, muchas Sí, gracias. se le escucha. Gracias, gracias. Había dificultades, mm, pero ya estamos aquí otra vez. De nuevo, para esta segunda parte, vayan anotándose en el chat para que les vuelva a registrar en la asistencia para ver que se hayan ido reconectando. Y vamos a ir continuando con la actividad. Estábamos hablando sobre la adrenalina, ¿cierto? Así que han debido ya listar sus cosas. ¿Quién va a continuar hablando? ¿Quién quiere participar? Yo, ¿Puedo? doctora. Adelante. Procuraremos que dar lugar en realidad a los que todavía no han participado y si aún así hablando no dicen aquello que ustedes querían, sí pueden volver a participar. Adelante, puedes hablar. Doctora, yo quería aumentar a lo que dijo Joana, Ah, ¿no? Los tipos de receptores, pero con su mecanismo de acción. ya, o sea, Lo que tiene, ajá, la adrenalina, cómo estimula los receptores alfa y beta, los adrenérgicos, ¿no? En la sí. acción alfa, sabemos que son en los receptores, como ella dijo, en arterias. Lo que produce es una vasoconstricción, eleva la presión arterial, disminuye el edema de garganta y mucosas, Mm. ya que por la histamina no hubo una hipotensión, entonces ahí es un receptor donde ayuda a esa vasoconstricción y para que se pueda aumentar la presión arterial. El segundo es el beta uno que ella dijo que es en el corazón, y lo que hace, su mecanismo de acción es aumentar la frecuencia cardíaca y mejora la fuerza de contracción de lo que es el corazón. Y el otro que es en lo que ella dijo, ¿no? En los pulmones, que es la acción beta 2 es dilatación de bronquios, mejora la entrada de aire y también disminuye la liberación de histamina. Eso es lo que hace. Ayuda a al flujo de aire para que llegue a los pulmones. Muy bien, muy bien. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Considerando las reacciones que se producen en las reacciones anafilácticas, eh, ese tipo de estimulación que sería broncodilatación, constricción vascular para que aumente el flujo sanguíneo, incluso el volumen sanguíneo es el objetivo de que queremos conseguir para que la persona mejore, por lo menos reaccione, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más quiere hablar? Tal vez algo, doctora, aumentar ahí. La adrenalina estaba investigando, causa que las pupilas se dilaten al máximo, o sea, eso, hace midriasis. Después también, además de que acelera el corazón, ordena al hígado a que libere glucosa Ya. del, del hígado, entonces, eso. A ver, para que tu participación valga, Oswaldo, eh, ¿qué órgano produce adrenalina? Oswaldo, Eh, sí, sí, perdón, te quería. ¿estabas buscando todavía en el celular? No. A ver, La adrenalina, la glándula suprarrenal, la que se encuentra encima de los hígados, del riñón, perdón, del riñón, los hígados, yo dije qué afortunada tiene del dos riñón, hígados. de los riñones, perdón. Ya, está bien, te voy a anotar entonces. Ya, ¿qué más me pueden decir sobre la adrenalina? Ya hemos visto su función, acción, quién la produce, en qué situaciones producimos adrenalina, porque sí, nuestro cuerpo produce su propia adrenalina. Ahora, eh, ¿en qué situaciones podemos utilizar adrenalina aparte de la anafilaxia? Yo Doctora, puedo hacer, en situaciones de peligro tal vez o estrés.
o cuando también hacemos ejercicio o en una emergencia. Quizás es como una respuesta de lucha y huida, tal vez se podría decir. Yo Ya, digo que la se produce cuando hay más, o sea, más emoción por ejemplo, en una competencia o cuando este es un día del examen y tienes que estudiarlo. cuando se ponen nerviosos, no han Doctora, estudiado bien, ¿no? doctora, también se puede dar en un paro cardíaco cuando el corazón deja de latir y es donde se usa lo que sería en la reanimación de RCP para restablecer lo que sería la circulación. Y Un cuando paro cardíaco, tienen un paro cardíaco, así como en las películas, agarramos una jeringa y al corazón directo. ¿Será real eso? no, ¿Qué dice el curso? A vía ver, intramuscular. vía intramuscular, dice su compañera. ¿Qué dice el resto? ¿Cuál sería la mejor vía de administración para la adrenalina? Por vía intravenosa, tal vez. ¿Me estás respondiendo? ¿Me estás preguntando? Respondiendo. ¿Qué dice el resto? Em, en la vía intramuscular, ¿Qué dice el resto? Me han dicho intravenosa y muscular. A ver, Eh, para un creo shock que anafiláctico, ¿cuál sería la mejor vía? Ahora sí vamos a ir al tratamiento del shock anafiláctico con adrenalina. Es la vía intramuscular porque es como más segura y puede tener menos efectos adversos. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, es la mejor vía la intramuscular por el tema de la seguridad. ¿Qué dice el Mm, curso? A ver, también porque al ser por vía intramuscular actúa más rápido, produciendo tal vez broncodilatación o vasoconstricción. a ver, ¿qué dice el resto? Bueno, está bien igual lo que estaban diciendo intramuscular porque es más seguro y tiene también una torsión rápida, pero yo estaba viendo que la vía intravenosa también se hace en casos muy críticos, o sea, y el shock anafiláctico ya es un caso de emergencia, ¿no? Es donde se tiene que actuar rápido y yo creo que una de las formas igual para poder, ¿cómo se dice?, contrarrestar esos efectos también sería intravenosa para poder ir más rápido y hacer un efecto inmediato. Ya. ¿Y cómo preparamos la adrenalina? Yo tengo mi ampolla de adrenalina. ¿Cómo debería prepararla? ¿Cómo debería preparar la adrenalina? A ver, ¿quién va a participar? Como dato les dije que si ustedes agarran la ampolla de adrenalina y le administran toda la ampolla, en vez de salvarlo, lo van a mandar más rápido al otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, yo había investigado, pensé que se refería si había querido leerlo, algo así, pero yo había buscado dosis y en adultos me pareció que es de 0,3 a 0,5 miligramos y es intramuscular, y en niños de 0,01 miligramos por cada kilogramo que tenga, ¿no? Pero en máximo lo que se puede dar en niños es 0,3 miligramos.
Y esto se repite, depende si no mejora, ¿no? De 5 a 15 minutos. Ya. ¿Qué más han buscado? ¿Administramos así puro o tenemos que diluir? ¿Qué dice el resto? ¿Qué les dice Google? Ya que están sin cámaras activadas. A ver. Hay que Hay que diluir en suero fisiológico, como mencionaron, 1 mililitro o 1 miligramo en 9 mililitros de suero fisiológico, según investigué, doctor. Ya. Entonces agarramos 0,3 miligramos de adrenalina y lo diluimos en cuánto de suero fisiológico. Hasta ahí llegaron, ¿no? Han investigado qué ha pasado, jóvenes. Ya. Cuando hablamos entonces sobre la adrenalina, se puede administrar intramuscular, también intravenoso. La intravenosa tiene acción más rápida, ¿sí? La intramuscular también puede tener una absorción bastante rápida, pero es un poco menor en comparación a la endovenosa. La administración, como bien lo han dicho, tiene que ver con una dosis de 0,3 a 0,5 miligramos en adultos. En niños la dosificación es diferente por kilo peso. Se diluye, en este caso, por ejemplo, en situaciones de emergencia, se saca 1 ml de adrenalina y se diluye en 1000 ml de suero fisiológico. Se carga una ampolla y se va administrando de a poco. Primero se da una dosis. En este caso, sacando en una jeringa, administramos la mitad y esperamos la reacción de la persona. Hay que tener mucho cuidado porque la reacción, los efectos adversos de la adrenalina son bastante intensas y se administra muy, muy lento, no se da en bolo, no se da una inyección rápida. Cuando es intramuscular, sí, se puede administrar con cierta velocidad. En este caso, no se administra en el glúteo. Aquí es importante que la vía de administración es en la cara lateral del muslo. Por eso es que incluso en los dosificadores, en las pistolitas que ya vienen preparadas, el paciente simplemente destapa y se le inyecta en el muslo de la pierna, ¿verdad? Así que la administración en ese caso sí tiende a ser más rápida. Lo único que se espera es que tenga un ángulo de 90 grados, o sea, tampoco estamos hablando de que haya una inclinación, que nos vamos a fijar en la punta del bisel y esas cosas. Ni siquiera se ve la aguja, porque tiene como un efecto de rebote en el momento que presionan contra el muslo y es ahí cuando recién va a salir la aguja, así que ni siquiera la van a ver. Y automáticamente hace un clic y se mantiene presionado por 10 segundos, que sería el tiempo que tarda máximo en administrarse el fármaco. La vía intramuscular es la correcta, no se realiza por vía subcutánea y el paciente debería estar en lo posible echado y deberíamos elevar las piernas, esto para que el flujo sanguíneo también pueda devolver la sangre junto con el fármaco. De esta manera, incluso el paciente tiene opción a reaccionar más rápido. La acción es instantánea, ¿sí? Por eso es que vamos a ver que el paciente va a volver a respirar, va a sentir esa mejoría, como es una bomba adrenérgica. Entonces, el efecto se ve rápidamente.
Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de la adrenalina? Eso han debido buscar. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué siente una persona cuando se le administra adrenalina? Porque tenemos que considerar, aparte de cómo actúa un fármaco, debemos saber qué es lo que va a sentir. Por eso cuando alguna vez les han colocado algún medicamento, les han dicho, vas a sentir dolor, este inyectables produce dolor, vas a sentir una molestia, ¿verdad? Es más doloroso que cuando te inyectan este otro tipo de fármaco, porque sí, debemos advertir al paciente qué es normal, qué esperamos, qué cosa no es normal. Por eso cuando les colocan, por ejemplo, penicilina, mm, te va a doler la inyección, pero si en algún momento empiezas a sentir falta de aire, dificultad respiratoria, presión en el pecho, zumbidos en los oídos, urticaria, te dicen que avises, ¿verdad? Porque eso es algo que no debería producirse en situaciones normales, pero podrían aparecer. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué síntomas pueden aparecer después de la administración de adrenalina? ¿Quién quiere hablar? Yo, doctora, he encontrado que el paciente podría demostrar palpitaciones, temblores o dolor de cabeza, también mareos y palidez, al igual que temblores, ¿no? En el cuerpo. Eso Ya. es lo que encontré. ¿Quién más? Ya, doctora. Los efectos adversos de la adrenalina se van a deber a lo que es su potente estimulación del sistema cardiovascular y nervioso. Vamos a tener efectos cardiovasculares como es la taquicardia, palpitaciones, hipertensión arterial, arritmias, esto ya es en casos graves. También vamos a tener efectos sobre el sistema nervioso como que es la ansiedad o nerviosismo, el temblor, cefalea y una sensación de inquietud. Otros efectos van a ser lo que es sudoración, palidez, mareo y en efectos graves y que son menos frecuentes, van a haber las arritmias severas, crisis hipertensivas, isquemias. Esto se va a dar especialmente si se usa un exceso eh, o por vía intravenosa sin control. Ya, muy bien, Liz. ¿Alguien más? Yo, doctora, Adelante. bueno, como dijo mi compañera, mencionó casi todos los casos, pero a lo que yo he investigado, el temblor, la arritmia y crisis hipertensivas generalmente es por la mala administración de, de la adrenalina ay, ¿dónde está? Estaba en la vía intramuscular. Ya, Ujú, ya. eso sería. ¿Alguien más quiere decir algo? Hasta que no te colocan adrenalina, definitivamente tú no sabes, porque una cosa es leer que pueden haber palpitaciones, dolor de cabeza, pero la sensación es muy intensa. Incluso cuando ustedes producen una descarga propia de adrenalina, han debido sentir el efecto, el temblor que se produce, ¿verdad? Después de una descarga de adrenalina cuando tienen algún evento traumático, por ejemplo, un accidente o cuando están a punto de pelearse. Después de que pasa el evento y la adrenalina permanece en el cuerpo, van a notar que existe una reacción donde todavía tienen dolor, pueden tener palpitaciones, pero cuando te administran adrenalina, el efecto es muy intenso. Se siente una descarga en la que sientes que sube de golpe una presión hacia hacia tu cabeza. Si bien mejora tu vía respiratoria, la vía circulatoria, vas a sentir palpitaciones porque mejora la frecuencia, la circulación y la frecuencia cardíaca. Ese efecto en la cabeza es como una sensación como si te quisiera, unas palpitaciones como si quisiera tu cabeza reventar, pero es pasajero.
por suerte. Así que se le explica al paciente que es normal porque se va a quejar, va a sentir que la cabeza le estalla y se le explica que es pasajero, que todo eso va a ir pasando a medida que la adrenalina vaya haciendo el efecto en su cuerpo. El objetivo es salvar al paciente, ¿verdad? Hacer que esta persona no pierda la vida. Vamos a buscar restablecer sus signos. Y recuerden, si bien la adrenalina no es un tratamiento para la alergia, es un sistema de emergencia que utilizamos para mejorar la situación por la que está pasando, para contrarrestar en realidad, ¿no? El efecto anafiláctico, el shock, incluso se administra un tratamiento al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a administrar antihistamínicos, corticoides. Después de esa reacción, el paciente tiene que estar internado, tiene que estar monitorizado hasta que la sintomatología se corrija y veamos que no hay ningún factor de riesgo. Y lógicamente no dejamos a un paciente sin tratamiento. Esto, por ejemplo, podría ocurrirles en otras situaciones. Uno puede prescindir de una penicilina, pero para esto tenemos farmacología alternativa, una vancomicina, por ejemplo, que no te va a producir esa reacción. Pero ¿qué pasa en otro tipo de situación? Imagínense, están haciendo ustedes sus prácticas de internado en el trópico o de repente están ejerciendo ya como médicos y les llega un paciente con una picadura de shock, picadura de ofidio, o sea, de serpiente, y le están administrando un antiofídico. Dentro de la bibliografía está documentado que hay pacientes que pueden presentar una reacción anafiláctica al antiofídico. No administrarle un antiofídico a un paciente con una mordedura de una serpiente venenosa puede ser peligroso, porque el veneno de la serpiente va a seguir haciendo efecto. Así que hay dos situaciones. Uno, nos anticipamos y podemos colocar corticoides antihistamínicos al paciente antes de la administración del antiofídico, pero si no lo hicieron y están administrando el antiofídico y el paciente presenta una reacción alérgica o un shock anafiláctico, por ejemplo, lo que hacemos es cortar la administración del antiofídico por unos minutos, revertimos la acción de la alergia. En este caso se administra, si es anafilaxia, una adrenalina. Si es una alergia intensa, se administran corticoides antihistamínicos. Y después esperamos que hagan efecto por un pequeño corto de tiempo y se vuelve a administrar el antiofídico, porque no hay de otra. No hay alternativa B, no hay otro tipo de antiofídico. Entonces, en estos casos, por ejemplo, el paciente tiene que continuar con el tratamiento porque no hay otra alternativa, ¿verdad? Y van a ver este tipo de situaciones, por ejemplo, cuando estén en lugares donde hay muchas serpientes y se hace este tipo de manejo. No todos son alérgicos, hay que considerar eso también. Así que puede que no lleguen a tener esta experiencia, pero si se llega a presentar, sería el tipo de manejo. Entonces, fíjense. Ustedes mismos lo han hablado, la adrenalina no solamente se administra en situaciones de shock anafiláctico, se hace también cuando hay paros cardíacos, vamos a utilizar en otro tipo de alternativas, tratamientos, porque es una forma de devolver las funciones vitales en este caso, eh, recobrar el tono vascular, hacer que las vías respiratorias estén permeables para que el paciente pueda volver. Ahora, antes de que se nos acabe la clase, ya hemos hablado sobre el shock anafiláctico, adrenalina. ¿Qué me pueden decir de la penicilina? ¿Cuántos tipos de alergia a la penicilina habrá? ¿Cómo reconozco que el paciente está realizando una alergia? Está desarrollando, mejor dicho. A ver, hablemos, jóvenes, porque se nos va a acabar la clase.
que han buscado sobre la penicilina. No es el único fármaco el que nos puede dar alergia. Recuerden eso. Pueden haber múltiples fármacos, pero sí es uno bastante común. Ian, ¿quieres hablar? Sí, disculpe, se me estaba trabando un poco. Lo que investigué acerca de esto era de la penicilina en sí misma actúa como un apteno, lo que es una pequeña molécula que la cual se une a proteínas plasmáticas, lo que yo he investigado, ¿no? Y esta afección es lo que va a desencadenar, ya sea en mediada por distintos anticuerpos, puede desencadenar distintas respuestas, eh, ¿cómo se dice? Bueno, distintas respuestas. Puede ser de tipo 2, de tipo 1, tipo 3, tipo 4. Por ejemplo, la de tipo 2 es que se van a unir a las proteínas plasmáticas, como he dicho, y entonces va a ser reconocida por IgG, creo que es el que está en la sangre, y entonces va a producir una respuesta, bueno, una anemia hemolítica, ¿verdad? Porque van a venir los anticuerpos y van a destruir bueno, van a destruir los eritrocitos que estén afectados por la penicilina. En sí mismo, un apteno actúa con una proteína y entonces no sería por sí misma no hace nada, pero cuando se une a la proteína, ahí ya es el problema, ¿no? Y pues bueno, eso, y también, bueno, en pocas palabras, se une a la proteína plasmática, este apteno, es reconocida por un anticuerpo y es reconocida como un antígeno y entonces respuesta inmunitaria. Y puede ser de tipo 2, tipo 1, tipo 3 o tipo 4. Y eso. Ujú. ¿Quién más ha investigado algo sobre la alergia a la penicilina? Muy bien, Ian. ¿Puedo añadir algo más, doctora? Sí, sí. Ya, a lo que he investigado, lo más común es que sea una reacción de hipersensibilidad tipo 1, es decir, inmediata. Por lo general, como mencionó Ian, son mediados por el IgE, pero también pueden haber reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y 3. En cuanto a las fases, suele presentar dos fases, que es la fase de sensibilización por un lado y por el otro la fase efectora. En el caso de la fase de sensibilización, se dice que es el primer contacto con la penicilina. En este caso no va a presentarse síntomas. El sistema inmune va a producir el IgE y este IgE se va a fijar a mastocitos y a basófilos. Ya. En cambio, en la fase efectora va a haber se da cuando hay una exposición por segunda vez, digamos, y en este caso la penicilina se va a unir a la IgE en los mastocitos y así va a provocar la degranulación y la liberación masiva de los mediadores, es decir, de las histaminas. Listo, Vanessa. A Mm, ver, cortaremos. ya, Y Camila, ¿qué nos puedes decir? Yo quería hablar sobre las manifestaciones clínicas. A ver, Puede dar urticaria, erupción cutánea, el prurito, la fiebre, la dificultad respiratoria y edema. En casos más graves puede dar la hipotensión, el broncoespasmo y el colapso cardiovascular. ya, muy bien. Joana, Bueno, como ya mencionaron todo de mis compañeras, algo importante es que si pasa todas estas manifestaciones clínicas, es importante la suspensión inmediata de la penicilina. Esto es para tener un